Buenos días, ¿cómo están? Soy Darío Abdala, director de Protección de Derechos Humanos. Hoy estamos en una nueva presentación de este ciclo Hablemos de Derechos Humanos, de la Dirección de Protección de Derechos Humanos, que es parte de las diversas acciones que realiza la Secretaría de Estado de Derechos Humanos a cargo de la doctora Erika Brunotto. Y hoy vamos a hablar de vulnerabilidad y justicia. Antes de que comencemos con el vivo, quiero recordarles que pueden entrar a la página de la Secretaría de Derechos Humanos, que es secretariaddhhtucumán.org. Ahí pueden conocer sobre las distintas acciones que llevamos adelante. También hay material, hay contenido de interés que les puede servir. Y también ante cualquier consulta, solicitud, una denuncia, demanda, pedido de asesoramiento, lo que sea, también pueden enviarnos vía correo electrónico a ddeproteccion@gmail.com. En un ratito lo vamos a estar escribiendo, así puedan consultar cualquier duda. Todo estamos tratando de realizarlo virtualmente para que sea más sencillo, más ágil y accesible en estos tiempos que corren hoy, que se hace difícil el contacto personal y aparte se ha restringido mucho el acceso a los espacios públicos. Bueno, ahora sí, volviendo, me presento nuevamente. Para los que están ingresando, soy Darío Abdala, director de Protección de Derechos Humanos. Este es un nuevo ciclo de Hablemos de Derechos Humanos, una nueva presentación del ciclo Hablemos de Derechos Humanos. Hoy, como les contaba, vamos a hablar de vulnerabilidad y justicia. Vamos a tener como invitada a Ana Carolina Cano, que es jueza de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Concepción. Vamos a sumarla a la doctora Cano. Ahí está. Ahí. Ahí ya se va a sumar la doctora. Ahí estamos. Hola doctora, ¿cómo está? Hola Darío, Un gusto tenerla acá. ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Muy bien. Y bueno, con mucha alegría de volver a hacer algo juntos, por un lado, Tal cual, y después tal cual. el abordaje de este tema, ¿no? Que es un poco pretencioso el título que le hemos puesto. Seguramente no lo vamos a abordar en su totalidad, pero por lo menos entrarle de una buena forma y nadie mejor que vos para que nos ayudes a desandar este camino, a ver de qué se trata, en qué estamos respecto a vulnerar. Se ha girado la cámara, Carolina. Está. Ahí. Yo Eh, no me veo nada, no sé por qué. Se ha girado, estaba con la otra cámara. Bueno, decía que vamos a entrarle a este tema, digamos, que es algo que vos venís trabajando de hace tiempo, te venís especializando, y bueno, ver qué implica este nuevo enfoque de las vulnerabilidades, visibilizar las vulnerabilidades en la justicia y cómo es tu experiencia en ese sentido. Bueno, buen día para todos. La verdad que es un gustazo para mí poder compartir este conversatorio, digamos, con vos, porque bueno, hemos trabajado en alguna oportunidad juntos con todo el equipo en ese momento de la Secretaría de Niñez, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, en la parte penal, sobre todo en todo lo que era menores en conflicto con la ley. Así que para mí es un placer poder estar acá. Sí, como vos decías, este título es bastante ambicioso en relación a los temas que abarca. Sí me parecía importante charlarlos porque
es lo que se ve en todos los procesos judiciales. Así es. Desde mi experiencia de haber pasado por la Defensoría hoy de niñez, adolescencia y capacidad restringida, y mi experiencia que tengo en la Cámara, lo que se ve diariamente en los procesos de familia sobre todo, son estos escenarios de vulnerabilidad que incluyen a los sujetos, que incluyen a los contextos vulnerables, que incluyen a las situaciones de vulnerabilidad y a las accesiones de vulnerabilidad. Es decir, a toda esta sumatoria de escenarios que, digamos, en donde se reflejan situaciones bastante críticas, procesos complejos que nos obligan un poco a resolverlo acudiendo a las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Entonces me parecía importante poder reflejarlo un poco para entender que en este tipo de situaciones es importante recurrir al sistema de protección integral de derechos, ¿sí? Por ahí yo lo que observo, aún teniendo en este tiempo más herramientas de trabajo, yo recuerdo cuando trabajábamos en la Defensoría, en la época en que yo trabajaba, no había equipos interdisciplinarios que sostengan el trabajo de la Defensoría. Se realizaba mucho, digamos, a pulmón, con muy pocos empleados, digamos, era una tarea muy artesanal, si se quiere. Pensemos que yo estuve en ese tiempo, en donde espacio en donde el tema de la vulnerabilidad era constante, diario, y bueno, no teníamos ese sostén que hay ahora. Pensemos que hoy tenemos un Ministerio Pupilar y de la Defensa con toda una estructura que sostiene, tenemos un proceso penal diferenciado del anterior, en donde se le da, digamos, mucha importancia a la situación de la víctima. Entonces esto no existía antes. Toda la labor se centraba mucho en la figura del defensor. Además, a veces, cada vez que hacíamos un dictamen y sentábamos nuestra posición, hasta parecía que estábamos excediéndonos en nuestra tarea. Yo recuerdo alguna vez algún juez que me haya dicho, usted se excede, y no me excedía, sino que formaba parte de la tarea que yo realizaba y que muchas veces veía mucha desprotección, por ejemplo, en la parte penal en relación a la víctima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la figura del abogado del niño ha sido muy esclarecedora, la participación de los abogados del niño en procesos civiles, en procesos penales, desde sus inicios y cuando todavía no estaban conformadas todo lo que eran las comisiones de niñez en los colegios de abogados, recién se estaban generando esos espacios. Yo recuerdo que desde la Defensoría ya proponía yo la incorporación del abogado del niño en los procesos civiles. Y eso a mí me da mucho orgullo porque cuando recién estábamos trabajando en este tema, es más, nosotros lo estábamos haciendo simultáneamente en el trabajo que realizábamos para la elaboración del protocolo interinstitucional, por ejemplo, que es una herramienta muy importante que tiene el Poder Judicial. Ese protocolo interinstitucional se lo trabajó con el Poder Ejecutivo, con la Dirección de Niñez, con Educación, con Salud, y participaron varios operadores jurídicos del Poder Judicial. Por ejemplo, esa es una herramienta muy valiosa y sin embargo se la utiliza poco, ¿sí? Si vemos, ha tenido mucha más difusión el tema del protocolo penal, ¿sí? De la declaración, todo lo que es declaración de víctimas de violencia, digamos, víctimas de abuso sexual infantil, testigos de violencia, de maltrato infantil, ha tenido como una gran proyección ese protocolo penal, a punto tal que no solo es que se lo trabajó a nivel Poder Judicial de manera interna, con capacitaciones en la parte penal, sino que también se le dio una difusión muy importante, por ejemplo, en las escuelas, se lo sigue trabajando. En cambio, el protocolo civil, que tenía que ver con la atención de las personas menores de edad,
en los procesos civiles no ha tenido esa proyección y eso, por ejemplo, a veces yo siento que hay como que están acotados, ¿no? Podría hacerse un uso mucho más valioso de estos recursos que tiene el Poder Judicial. Por eso pensaba en esto de la vulnerabilidad y la justicia, ¿no? Pensando en los elementos que tenemos. Así es, así es. Eh, Profundizando un poquito en ese sentido, doctora, qué acciones del Poder Judicial podés contarnos o resaltar que van en el sentido de avanzar con este enfoque o algún fallo, no sé, algo que quieras rescatar en ese sentido? A mí me parece muy importante la capacitación, ¿sí? Yo observo desde mi lugar que se han generado muchos, eh, digamos, nuevas oficinas, nuevos equipos, se han mejorado las estructuras, ¿sí? Eh, Me parece que hace más falta capacitación, Mm, capacitación interna. Yo soy de la idea de la formación, ¿no? Eh, por ahí el número no me importa tanto, no me importa tanto la cuantificación, sino la calidad del trabajo. Y en eso sí pongo mucho énfasis porque nosotros en la Cámara en la que yo estoy trabajamos mucho el tema de gestión de calidad en la justicia. Y la gestión de calidad de la justicia para mí no va de la mano de la mayor cantidad de gente que integra el Poder Judicial, sino de la cantidad de personas preparadas para la función. Ayer, por ejemplo, veía los nuevos concursos que hay ahora para jueces especializados en violencia de género. A mí me encanta que esto ocurra, eh, pero me parece fundamental el tema mm, de la formación en los equipos de trabajo, de las especialidades. Me parece importante la experiencia de trabajo y por ahí siento que no se logran algunas cosas porque ahí es donde se advierte un poco esa, eh, esa falencia, ¿no? Entonces sí me parece importante que en cada espacio, en cada dependencia judicial, en cada oficina, se promueva el tema de la capacitación. Muchos jueces, de hecho, lo hacen en sus respectivas oficinas. Pensemos ahora la incorporación de la perspectiva de género, de la mirada acerca de los derechos de las personas vulnerables, de los sujetos vulnerables, de los grupos vulnerables. Entonces, las capacitaciones internas son muy importantes. Y eso no necesitamos que sea el Poder Judicial el que nos provea, que de hecho hoy el Poder Judicial está llevando adelante una tarea muy valiosa con el Centro de Capacitación Judicial, por ejemplo. Han hecho cosas maravillosas y en este tiempo de pandemia también. La oferta es importante, son cursos gratuitos para los integrantes del Poder Judicial. Eh, Se ha promovido mucho la capacitación externa también, la transversalización. Pensemos que a jueces civiles nos han convocado para capacitar en procesos penales, ¿sí? En fiscalías, mm. la oficina de la mujer ha trabajado mucho, entonces hay acciones que son valiosas. Para mí la capacitación es importante, también ver la manera de llegar a la gente más en este tiempo, también se han desarrollado muchas herramientas interesantes de acceso a justicia, posibilitando que las personas eh, puedan hacer valer sus derechos, puedan reclamar. Pensemos en todos los sujetos vulnerables que han sido beneficiados. Pensemos en la primera etapa del aislamiento social preventivo obligatorio, donde la mayoría de las cuestiones que se trataban eran amparos a la salud. Mm. Entonces, ahí incluíamos muchos grupos vulnerables. El tema de los niños, que a mí en lo personal siempre me interesa. También yo veo una movida muy valiosa, más allá de que estén o no de acuerdo, creo que se han generado espacios de, de promoción de derechos, es importante el tema de la promoción, y también de garantía de los derechos de las personas menores de edad.
Eso me parece muy, muy importante. Buenísimo. Y justo das con un tema que también queríamos abordar, que es el derecho a ser oído, algo que incorpora la Convención de los Derechos del Niño, que nosotros lo hemos ido en el marco normativo, en Argentina lo hemos ido regulando, pero a veces en la práctica es donde cuesta más. Y queríamos conocer tu opinión al respecto, cómo se viene trabajando, qué recepción y qué capacidades hay dentro del Poder Judicial para esto que es un gran desafío, ¿no? El derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes. Bueno, yo creo que eso es algo que sí se ha implementado, que sí se implementa, lo están haciendo los jueces en sus procesos. Yo por lo que llega a la Cámara he visto algunas sentencias muy interesantes. En estas cuestiones sí, sí se pone cierto énfasis. Yo por ahí lo que me aflige un poco es esta cuestión de eh, eh, el derecho a la información, ¿sí? El derecho a ser oído es como que yo sí lo veo que sí se aplica. De hecho, las audiencias del artículo 12 desde antes del 2015, yo observaba en mi tiempo de defensoría, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, no había prácticamente esas audiencias. Con la Ujú. sanción del Código todos los días había y varias. Esto es algo que sí se aplica. Por ahí a mí me gustaría que se pusiera más énfasis en el derecho a la información de la persona menor de edad, la trascendencia de, de, de la opinión, ¿sí? No solo es el derecho a ser oído, es a emitir una opinión, a que la opinión sea tenida en cuenta. Y a veces me preocupa un poco la difusión que se hacen de algunos fallos. Eh, yo considero que todos los jueces ponen lo mejor de sí, sobre todo los jueces de familia, son jueces comprometidos con la tarea. A veces me preocupa un poco la mediatización de algunos fallos. Eh, Me preocupa no por lo académico, siempre destaco lo académico, pero los espacios académicos están justamente para que se evalúen criterios, para que se reconozcan labores, se puede estar o no de acuerdo, es decir, son espacios muy enriquecedores desde el punto de vista del aprendizaje. A mí lo que me preocupa es cuando se difunde información vinculada a niños, niñas y adolescentes. Y yo no sé si esos niños, niñas o adolescentes conocen que esa información sale en los diarios, por ejemplo. Mm. Esas cuestiones sí me afligen. La reserva, en la cuestión ya netamente interna del Poder Judicial, la reserva de esa información, por ejemplo, ¿dónde queda? ¿En un acta que está reservada? ¿Cómo se resguarda esa información? Eh, Ese tipo de cuestiones son las que a mí me afligen, que tienen que ver con los datos sensibles, ¿sí? Con los datos sensibles que incorporados y a los procesos y que tienen que ver con los niños. Yo no sé si el niño está tan de acuerdo de que se divulgue una información vinculada a un proceso que lo compromete o que compromete su familia. Entonces, a veces un poco esto obliga, el tema de la vulnerabilidad y la justicia, implica también el ejercicio de la prudencia. Eh, Me parece importante que trabajemos eso, sobre todo los magistrados, ¿no? Esta cuestión de la reserva, porque está como muy eh, reconocido el tema de la comunicación, de la justicia, que, digamos, eh, los jueces tengan un poco más de llegada hacia la gente, pero se puede uno acceder a la comunidad desde otro lugar. Eh, Me parece que en estos momentos lo que necesita la ciudadanía son muestras positivas del ejercicio de la magistratura. Entonces se pueden lograr otras cuestiones desde las necesidades del gente. Y un ejemplo que yo les puedo dar del granito de arena que ponemos nosotros desde la Cámara, es que nosotros en este tiempo
de aislamiento, trabajamos mucho con grupos de trabajo interinstitucionales en Concepción, trabajamos con la Municipalidad de Concepción, trabajamos con áreas de salud, de educación, ¿sí? Con el Colegio de Psicólogos. Nosotros tenemos un grupo que trabaja todos los días de manera virtual, con ONGs, con colegios profesionales, el Colegio de Abogados del Sur también participa, la Oficina de Violencia Doméstica del Centro Judicial de Concepción también lo hace, y nosotros venimos trabajando desde el año pasado con una actividad presencial y salimos a los lugares preocupados un poco por la violencia de género. Entonces salimos a los barrios más afectados por el tema de la violencia, con un alto índice de violencia crítica, salimos a dar charlas. Lo hacemos las juezas de la Cámara, la doctora Menéndez, que es mi compañera de sala, y yo, y la doctora Olarte, que es de la Oficina de Violencia Doméstica del Centro Judicial Concepción, representantes del Colegio de Abogados, la doctora Contreras, que está en la oficina, en el consultorio gratuito, es una atención gratuita que se brinda a las víctimas de violencia y maltrato infantil en el colegio, y también grupos del área social de la municipalidad. Tenemos trabajadoras sociales, tenemos psicólogas, tenemos abogadas, con representantes de ONG que trabajan en el tema violencia. Fuimos, por ejemplo, acá tenemos un barrio bastante importante, numeroso en cantidad de personas y con un alto índice de violencia. Fuimos a dar la charla en el Centro Integrador Comunitario. Eso lo hicimos el año pasado. Y de esa experiencia surgió la necesidad de generar una acción que involucre al municipio. Entonces presentamos un proyecto de ordenanza para que los comercios del municipio, de todo el área de Concepción, exhiban en sus vidrieras una leyenda que diga que repudian todo hecho de violencia contra grupos vulnerables. Nosotros presentamos esa ordenanza y fue aprobada por unanimidad por el Consejo Deliberante. No la pudimos presentar porque, bueno, en este tiempo se nos ha complicado mucho, pero nos ha gustado porque eso ha implicado además que nosotros hagamos las gestiones necesarias para que desde la Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial y desde la Oficina de la Mujer se capacite en perspectiva de género y en violencia, a toda prevención de la violencia, a todos los concejales de Concepción. Y eso es un hecho inédito, tanto el tema de la ordenanza como la capacitación. Era nuevo para ellos y nuevo para el Poder Judicial. Entonces nosotros sentimos que esa es la forma de llegar a la gente. Por ahí no es tanto la mediatización, porque es como una línea así muy delgada y hasta peligrosa, ¿no? Porque no estamos hablando de nuestro quehacer, estamos hablando de la situación de otras personas. No sé si estamos promoviendo o incrementando la vulnerabilidad de ellos también. Claro. Bueno, dos temas centrales y que los queríamos charlar, ya los has abordado y que son parte como estructural de la Convención de los Derechos del Niño, que uno esto de la articulación y la necesaria vinculación entre los distintos actores del sistema de protección, que no lejos está de ser uno solo, y lo fundamental es cómo trabajan, se complementan y generan una estrategia conjunta. Los has abordado muy bien y esas acciones nos parecen muy buenas como ejemplo. Y otro tema, ¿no? El que abordaste de cómo articular distintas paradigmas de la Convención o distintos principios de la Convención para que no se retrocedamos, porque esto que decías de que el derecho a ser oído
no se vuelva una mera formalidad. Es una discusión que viene de teórica desde que se sancionó la convención, y justamente en el artículo 12, que es el derecho a ser oído, se lo puso como que se veía que podía ser muy afectado por el artículo 3, esto del interés superior del niño, que para muchos, digámoslo, fue como donde la cuña por donde metió la cola el viejo paradigma de tutelar. Entonces, ¿cómo hacemos para que no volvamos a caer en que al niño, a la niña, hay que cuidarlo muy parecido a un objeto y no como un sujeto de derecho que tiene derechos? Y en esto que decías, que tiene opiniones, y la opinión no es simplemente para que la dé y esté ahí puesta, sino que implica consecuencias jurídicas y tiene que ser entendida, ¿no? Y creo que ustedes lo ven constantemente, a esta tensión que hay entre el artículo 12 y el artículo 3 de la Convención. Sí, yo esto que vos dices, lo del sistema de protección, yo lo rescato siempre, porque, porque lo he trabajado, digamos, no es algo que lo he leído y ha quedado en una teoría. Lo he visto en el compromiso de los operadores, lo he visto en los psicólogos de los dispositivos institucionales trabajando codo a codo con defensoría para lograr una adopción, por ejemplo, para concretarla y que no hayamos tenido ningún tipo de problema después. O sea, ese trabajo previo ha posibilitado un proceso exitoso, ¿sí? Entonces, yo lo hablo desde lo concreto. Y eran muchas veces casos complejos de niños que ya estaban en una edad que resultaba más difícil la adopción, y sin embargo se ha concretado. Después leíamos los informes que nos llegaban del registro, del seguimiento, y nos decían, eran papás que nos decían, es el niño que esperé toda la vida. Y habían sido niñitos que habían sufrido mucho, habían estado en situación de calle, venían con toda una serie de situaciones muy dramáticas en su vida, y sin embargo ese compromiso, esa tarea conjunta ha posibilitado eso. O sea, por ahí yo cuando hay cosas que no se dan en el ámbito de la justicia, siempre me pregunto por qué. Y esto es lo que, en eso se trabaja mucho cuando se trabaja en gestión de calidad. Así es. A ver, ¿por qué esta adopción se frustra? ¿Por qué esto no se concreta? Porque algo ha faltado, algo ha pasado. Bueno, entonces pongamos énfasis en eso. Y en el tema de niñez, me parece que sí está bueno el tema de la escucha, pero también, por ejemplo, en un proceso donde yo tengo un niño, donde más allá de que lo escucho, yo tengo contextos de vulnerabilidad, tengo violencia intrafamiliar, tengo un conflicto de régimen comunicacional entre sus papás, tengo un niño ahí en el medio de una disputa, yo no me puedo concentrar en una resolución, en cómo le hablo al niño, solamente. Y en dejarlo, yo siempre a esas cuestiones las llamo como una visión parcializada, esto como mirar a través del ojo la cerradura, y hasta edulcorándola a la sentencia. A mí en ese momento, el tema de si le hablo, si cómo queda redactada, les digo la verdad, es lo que menos me importa. Lo que más me interesa es que se haya abordado todo el escenario de vulnerabilidad, que yo le haya dado todas las garantías a ese niño de satisfacción de sus derechos. Y esto sí implica la incorporación de los operadores jurídicos del sistema de protección, en el seguimiento, en el acompañamiento. He trabajado en algún momento con operadores del sistema de salud exitosamente. Se han posibilitado trasplantes de órganos en niños con un montón de necesidades básicas. Este año me llaman por ahí yo sigo teniendo contacto con la gente del hospital de niños, sigo teniendo, así como te quiero mucho a vos, a Ernesto, a la Marianita, a la Dani, a todos con los que sigo vinculado de alguna forma,
del hospital de niños me llama y me dice, doctora, ¿se acuerda de todo el trabajo que habíamos hecho? Bueno, se concretó el trasplante, esto que habíamos hecho desde partir, desde el acondicionamiento de una vivienda para mejorar la vida de un niño, el bienestar, poder lograr eso como fase inicial, para que esté bien, para que esté contenido, para que esté equilibrado en su salud, y posibilitar ese trasplante en donde todo se ha hecho a través del sistema de protección, eso a mí me da mucha alegría. Y siento que esta justicia sí es posible, pero trabajando así, todo. Así es, así es. Bueno, la verdad que nos ha abierto un mundo y nos quedan temas que queríamos abordar como el abogado del niño, el enfoque intercultural con pueblos indígenas que en tu juzgado, en tu cámara deben llegar mucho. Ya estamos medio jugados con el tiempo, no sé si querés hacer un último Sí, comentario. el tema del abogado del niño, nosotros solo sí tuvimos participación, digamos, le dimos participación a abogados del niño en distintos procesos que han llegado a la Cámara. Generalmente se daban por parte de las comisiones de niñez de los colegios de abogados. La mayoría de las veces ha sido así. Que por cierto desempeñan una tarea muy valiosa, gratuita, ¿sí? Los colegios de abogados tienen gente preparada y con mucho compromiso cumpliendo una tarea gratuita. Lo que no es poco, digo yo. Ahí es donde aparece la vocación de servicio. Integrantes del consultorio jurídico gratuito que han representado a mujeres en situación de vulnerabilidad y han logrado revertir el resultado de una sentencia, eso es muy valioso. Respecto al abogado del niño, nosotros sí tuvimos una resolución este año vinculada a la declaración de inconstitucionalidad que tuvo en su momento el tema de la figura del abogado del niño en el ámbito del Ministerio Pupil y de la Defensa. Esto en primera instancia se había declarado esa inconstitucionalidad, se había mandado a que el niño deje de ser representado por el abogado del niño que él había elegido y que pase a ser representado por la Defensoría de Niñez. Nosotros revocamos ese fallo en febrero de este año. Era un adolescente, estaba pronto a cumplir la mayoría de edad. Lo revocamos porque justamente lo que priorizamos fue la figura de la persona menor de edad, en este caso del adolescente. Un adolescente que estaba en una situación de vulnerabilidad, sin acceso a la educación, trabajaba, había interpuesto una demanda de alimentos en contra de su progenitor, y nos parecía que una declaración de inconstitucionalidad en ese marco dejaba de lado al principal protagonista de la historia, que era la persona vulnerable. Entonces, este es un fallo que no se ha dado a conocer mucho. El fallo de primera instancia tuvo mucho impacto mediático, el fallo de la Cámara no. Prácticamente no lo conocen. Por eso es que yo un poco tengo esta opinión fundamentada respecto a que cuando se difundan los fallos, se difundan en texto completo o se le posibilite a la ciudadanía conocer todo lo que ocurrió en el proceso. Nosotros consideramos, más allá de respetar la decisión de un juez en el momento de tomar una decisión, como Cámara revisamos esas decisiones y en uso de nuestras facultades las podemos revocar. Nos parece que cuando se habla de la figura del abogado del niño, es importante el abogado, pero más importante es el niño. Cuando uno pierde de vista quién es el verdadero protagonista de la historia, uno puede resolver con mayor facilidad. Cuando uno se pierde en ese escenario,
hay cuestiones que me parece que hay que revisar. Entonces, en nuestra opinión y sin sentar ninguna posición institucional, porque nosotros resolvemos en función de los casos que nos llegan. Es un caso, es una situación particular. Y me parece que si un adolescente hace uso de las herramientas de promoción que tiene, ve una ficha en donde le dicen que tiene derecho a tener un abogado. Estamos hablando de alguien con poca instrucción. Se le explica, se le dice que tiene acceso a ese abogado, se entrevista y lo elige. No veo por qué tengamos que cambiar una decisión imponiendo otra, sin considerar la realidad de ese joven. Entonces me parece que tenemos que un poco sacarnos estas estructuras, estos estereotipos, estas cuestiones tan de lo que debería ser, ¿no? O también liberarnos de esa opinión personal, porque uno puede tener una opinión personal, pero uno es juez que resuelve en función del caso, resuelve en función de lo que se presenta. Entonces me parece que estas cuestiones son valiosas. El derecho a ser oído implica eso, ¿sí? Pues si yo lo cambio, queda como en teórico. Y en respecto a lo que me planteabas de las comunidades indígenas, el tema del lenguaje, el acceso a justicia es algo que a mí siempre me preocupa. Me había parecido muy interesante el proyecto del corredor andino, que se había trabajado con el Poder Judicial y que en este momento la verdad que no sé si ha avanzado mucho, pero fue una experiencia. Sí, hay algunos avances en ese sentido. De hecho, hay una propuesta de crear un juzgado de paz intercultural en Amaicha del Valle. Está eso en tratamiento de la Corte. Justamente el vivo anterior hablamos con el cacique de Amaicha del Valle, Eduardo Nieva, que es abogado él, y contaba eso. Hay ahí un centro de acceso a la justicia y aparte está la idea de implementar un juzgado de paz intercultural. A mí me parece esto muy valioso por la trascendencia que tiene y porque implica esta formación necesaria en todos los magistrados. Yo recuerdo que cuando surge este proyecto y de la Cámara, por ejemplo, participó uno de los jueces de la Sala de Documento y Locación, el doctor Santana. Él participó de esa experiencia en el año 2017-2018, y realmente cuando regresó después de esa experiencia, tenía otra visión de la realidad, y eso es lo que nos hace falta. Cuando uno decide sobre algunas cuestiones, por ahí el gran tema es la experiencia, ¿no? El ir, el escuchar, el formar parte. Por suerte la cámara que integro es una cámara que se atreve, ¿no?, a salir del despacho. La idea de nosotros siempre ha sido ser una cámara con inserción en la comunidad. Entonces, no nos cuesta eso, desde una medida, desde algo, sin que implique eso afectación a la independencia judicial, ni mucho menos. Es decir, forma parte del trabajo. Entonces, en estas cuestiones sí me parecen valiosos por la riqueza de la información a la que nosotros podemos acceder, ¿sí? Así es. Por eso nos corremos de ese lugar que pareciera que fuera como de preponderancia del juez. Es decir, me corro para aprender, me corro para nutrirme de otro aprendizaje, y eso es lo valioso, digamos. Así es. Bueno, temas que dan para mucho, el tiempo es tirano y se nos está acotando. He dicho desde el principio que no íbamos a poder abordar todo, pero bueno, son temas que aquí, por ejemplo, Silvana Medina nos dice que la figura del abogado del niño es fundamental para materializar los derechos del niño. Seguro, bueno, seguro que sí. Podríamos abordar más en una próxima entrevista como esta, igual que lo de pluralismo cultural, que es todo un tema, no hay como canalizarlo a través de la justicia, así que, bueno,
ya por nos supuesto que sí. comprometemos aquí para otro vivo y que sigamos abordando estos temas tan interesantes y que nos apasionan tanto, ¿no? Buenísimo, buenísimo. La verdad que a mí me da mucho placer porque, bueno, es un ámbito ameno en donde uno puede exponer sus ideas porque no es más que la muestra del trabajo que uno hace, Así digamos, es, no, y que es no es mucho. más que eso. Así. Bueno, ahora te liberamos. Muchísimas Bueno, gracias por habernos dado este espacio y esperamos que lo repitamos pronto. bueno, un abrazo para todo el grupo, para Erika, que es tan amorosa también, para vos, que sos un amigazo, y todo el grupo que quedó de allá de Así es, viejas épocas que siempre están en mi corazón. así es. Nos Bueno, vemos. Muchas muchísimas gracias a todos. nos vemos. Que Muchas gracias. andes bien. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estuvimos con la doctora Ana Carolina Cano, camarista civil del Centro Judicial de Concepción, hablando sobre este tema tan apasionante como vulnerabilidad y justicia. Hemos hablado del derecho a ser oído, abuso sexual infantil, el abogado del niño y el enfoque intercultural de la justicia, que, bueno, por lo menos algunos puntos hemos podido abordar. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado. Les recordamos, este es parte del ciclo que hemos llamado Hablemos de Derechos Humanos, organizado por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, a cargo de la doctora Erika Brunotto, y los esperamos y las esperamos en la próxima. Un abrazo grande, nos vemos.